Canales, clasificación y despiece. Vamos a empezar por la carne de ovino, oveja y caprino, cabra. El nombre de cordero designa únicamente al animal joven. Para los animales adultos utilizamos habitualmente el nombre de carnero, que es el que suelen comer los árabes. El mejor cordero es el de Castilla. El cordero joven tiene una carne de color pálido, casi blanco. Es más magro, o sea que tiene menos grasa, que el adulto y tiene una textura normalmente más suave. Por edades clasificamos los corderos en lechal, ternasco y pascual. Lechal, que es el más caro, es el animal cuando aún no ha sido destetado de la madre y no ha probado todavía el pasto. Es el animal más tierno y pequeño. Su edad no debe ser superior a 1 mes y medio, ni su peso sobrepasar los 8 kilos más o menos, aunque el mejor es el de 5 kilos. Ternasco es el animal con edad inferior a 4 meses y un peso inferior a 13 kilos aproximadamente. Este ya ha probado el pasto y es típico en Aragón. Pascual. El cordero pascual es el animal de más de 4 meses de edad, pero menor de 1 año. Nace en las proximidades de la Pascua de Navidad, por eso se le llama así, y la mejor época para consumirlos es bien entrada la primavera. La carne de carnero, la mayor, es roja y brillante y está rodeada por una capa de grasa blanca. Es rica en proteínas y tiene fósforo, magnesio y vitamina B1. Para que resulte tierno y suave al paladar, no debe comerse recién matado, sino al cabo de unos días. Y esto es aplicable a todos los corderos. La carne de cordero lechal posee menos grasa de lo que se piensa. Es bastante blanca y muy sabrosa. Ofrece en torno a un 20% de proteínas y un 20% de grasa. 100 gramos nos aportan alrededor de 280 calorías. En cuanto a la cabra, la leche y por supuesto el queso son el principal producto aprovechable del animal adulto, pues su carne dura y poco sabrosa no presenta ningún atractivo especial gastronómicamente hablando. No ocurre esto con el animal joven, el cabrito, que ha sido alimentado solo con leche durante unas 4 semanas y cuya carne tierna y sabrosa es muy apreciada en la cocina tradicional de muchas de nuestras regiones. El cabrito, de 5 o 6 kilos, es más caro que el cordero lechal porque hay menos también. El chivo es el animal que ha mamado un mínimo de 8 semanas y ha probado suficientemente el pasto. Sin embargo, su carne ya no resulta tan fina como la del cabrito, que convenientemente asado compite directamente con el cordero en los más prestigiosos asadores, especialmente en Castilla-La Mancha y Castilla y León. Partes del cordero. No todos los cortes del animal sirven para los mismos platos. A unos les va mejor la preparación a la brasa y a otros el asado y a otros la fritura, a otros los guisos, etc. Estas son las categorías que la legislación establece sobre las distintas partes del cordero. Si es lechal se puede asar todo, si es más mayor ya no. Pues tenemos aquí una imagen del cordero y tenemos por un lado el número 1, que son las chuletas de aguja, 2 chuletas de palo, 3 chuletas de riñonada, 4 de pierna, 5 costillar, 6 paletilla, 7 falda, 8 pecho, 9 pescuezo y el 10 el garrón y el 11 el rabo. Una parte muy apreciada es la pierna, que suele prepararse asada, al igual que la paletilla, que también es protagonista de guisos muy elaborados. Las chuletas de cordero resultan exquisitas a la brasa, mientras que el pescuezo es más adecuado para guisos. La falda igualmente se emplea en asados o guisos como la conocida caldereta. Carne de vacuno. Dentro de la carne de vacuno debemos distinguir entre varios tipos. Tenemos la ternera de leche, ternera, añojo, novillo, choto o novilla, vacuno mayor. Vamos a verlas una por una. Ternera de la leche. Se refiere al animal macho o hembra que no ha cumplido todavía el año de edad y que únicamente se ha alimentado de leche materna, 0 a 8 meses.
El color de la carne es blanco rosáceo, característica debida en parte a que el animal no ha probado nunca el pasto, lo que hace que su carne sea más tierna y con un sabor delicado, pero soso. Ternera, macho-hembra de 8 a 12 meses. Añojo, se trata del animal macho-hembra de entre 12 y 24 meses, o sea, hace unos 2 años de edad. Novillo, choto o novilla. Son los animales con edades comprendidas entre los 2 años aproximadamente y los 3 años. Tienen una carne más roja y sabrosa, aunque menos tierna que el añojo y la ternera lechal. Vacuno mayor. Buey, vaca y toro. Machos o hembras de 3 a 5 años de gran variabilidad en cuanto a sus características. La carne de estos animales es muy roja y dura dentro de su especie, aunque posee un sabor y un valor nutritivo superiores. No obstante, el color varía con la edad y el sexo del animal, desde el rojo ladrillo hasta el rojo oscuro. Cortes de la carne. La carne de vacuno se clasifica por categorías comerciales según la calidad en extra, primera, segunda y tercera, como pasaba con el otro caso, valoradas en distintos precios y aptas unas más que otras para determinadas preparaciones culinarias. Mientras los cortes de categoría extra y primera se utilizan para asados y filetes, la segunda y tercera categoría es más idónea para caldos y guisos. Las partes más sabrosas son las que se mueven. Tenemos en el número 1 el solomillo, número 2 lomo alto y número 3 lomo bajo. El lomo alto y el lomo bajo son lo que nosotros llamamos entrecot. Luego el 4 es la cadera, 5 tapa, 6 contratapa, 7 babilla, que es de donde se sacan los filetes. El 8 espaldilla, de ahí también se sacan filetes. El 9 aguja, de ahí se suele sacar para guisos la carne. El 10 es la espalda. El 11 morcillo anterior o brazuelo, que es una carne muy buena para guisos también. El 12 morcillo posterior o jarrete, es muy buena para guisos también. El 13 es el cuello, el 14 el pecho. El 15 el costillar, que es bueno para guisos y caldos. Y luego el 16 la falda. Y lo que es el costillar, si lo adobamos, como se ablanda, se puede asar. Carne de cerdo. El cerdo es una de las carnes más importantes en la historia de la gastronomía de nuestro país, del que todo se aprovecha, bien sea en fresco o en forma de jamón, chorizo, morcilla, tocino, paté, etc. Antiguamente no había casa de campo en la que no se criasen uno o dos cerdos, y la preparación y matanza del animal tenía un carácter lúdico y festivo que se esperaba todo el año. En la carne de cerdo debemos distinguir dos tipos, el blanco y el ibérico. El blanco es el de mayor rendimiento de la canal, mientras que el ibérico, además de suponer una raza porcina específica, se caracteriza por una alimentación a base de bellotas y montanera, pasto de monte, que es más seco, y se destina sobre todo a la industria de los embutidos y chacinería. Esta carne está más cotizada debido al coste superior que supone la alimentación especial del animal, aunque también podemos encontrar en el mercado piezas de cerdo ibérico, embutidos, jamones o carne fresca que han sido alimentados con piensos naturales, lo que reduce además su precio. Los cerdos de raza blanca también pueden variar su proporción de grasas si se les alimenta con maíz o soja, ambos ricos en grasas insaturadas. En cuanto a minerales, destacan el zinc, fósforo, sodio, potasio y hierro. Esta carne no aporta vitaminas liposolubles a excepción del hígado, que es rico en vitaminas A y D, pero es fuente importante de vitaminas del complejo B. Tiene de 8 a 10 veces más tiamina o vitamina B1 que el resto de carnes. Partes del cerdo. Como ya se ha dicho, del cerdo se aprovecha todo, aunque la parte más prestigiosa, entre comillas, es el jamón, pernil o pata trasera. Del jamón deshuesado se obtienen las diferentes piezas que se utilizan para filetear. También se puede vender entero o partido en grandes piezas para cocinarlo asado. Tenemos
el 1 que es la cinta de lomo, el 2 el solomillo, el 3 pierna, magro, el 4 es la paletilla, el 5 son las chuletas de aguja, el 6 es el costillar, que se puede preparar al horno o a la barbacoa, el 7 es el tocino, 8 panceta, 9 careta, 10 morro, 11 papada, 12 orejas, que están muy ricas si están cocidas o rebozadas, el 13 son los codillos, el 14 el rabo y el 15 los pies. Carne de conejo. Son muchas las ventajas que aporta el consumo de la carne de conejo. Se trata de una carne de mayor valor nutritivo, más digestiva, menos grasa y muy rica en vitamina B, proteínas y minerales. Y perfecta para dietas porque es la que menos nivel de colesterol y sodio contiene. Comparada con la de otras especies animales, la carne de conejo es más rica en proteínas, 21 gramos por cada 100 gramos de carne, frente a los 20 gramos de la ternera o los 16 del cordero. También es importante su aporte en determinadas vitaminas y en minerales. Además, contiene menos grasa, solo un 6% aproximadamente, lo que la convierte en la carne más magra del mercado. Aves de criadero. Procesado de aves. Sacrificio de las aves. Sacrificio doméstico de las aves. Entre los métodos destacan el desnucado, desarticulando la cabeza del cuello, o sea, retorcer la cabeza, degolladura, dando un corte profundo entre las fauces hasta llegar a la columna vertebral, apuntillado, con un clavo o un cuchillo se practica una incisión entre el cráneo y el hueso atlas. Corte en el cráneo, profundizando hasta la masa cerebral. Presión en el pecho hasta conseguir la asfixia del animal, aunque con esta práctica el animal sufría mucho y luego la carne se quedaba bastante dura. Métodos industriales de sacrificio. Se lleva a cabo en mataderos de aves. Se somete a las aves a una electronarcosis que evita sufrimientos. Se utilizan dos métodos, el francés, que consiste en un corte en el paladar, o el que consiste en la incisión del hueso temporal. En ambos casos se pretende una rápida muerte del animal, así como un correcto sangrado. Un defectuoso sangrado incidirá en las condiciones organolépticas de la carne, como en su posterior conservación. Si no lo desangro, debo consumirlo enseguida para evitar que se contamine la carne. Entre las técnicas industriales de sacrificio pues están el escaldado y desplumado de aves, la evisceración de aves y la preparación de la canal. Escaldado y desplumado de aves. Con el escaldado se facilita el desplume mecánicamente sin causar lesiones a la piel de las aves. Se introduce el animal en agua caliente a 50 o 60 grados y una vez escaldado se procede al desplumado mecánico con mínimo deterioro de la piel. A veces, además, hay que hacer el descañonado de pescuezos y patas y el chamuscado para eliminar el plumón. Evisceración de las aves. Si no se hace correctamente, se podría contaminar por el contenido intestinal. Se eviscera dando un corte abdominal bajo y extrayendo el paquete intestinal. En la canal solían permanecer los pulmones, el corazón, el estómago, el hígado y los riñones. Hoy día también se los quitan. En los machos se dejan los testículos y en las hembras los ovarios. Después se lava para eliminar los restos contaminantes. En algunas industrias se elimina la hiel, vesícula biliar, al hacer la evisceración. En otras permanece. Preparación de la canal. La más corriente hasta hace poco es la del ave eviscerada, que conserva patas, cabeza y cuello, ave entera. Si carece de patas, cabeza y cuello, ave limpia. Cada vez más frecuente es el troceado de las canales y venta por separado de diferentes partes: muslos o jamón de pollo, pechugas, cuartos de pollo, medias canales de pollo, filetes de pechuga, alitas de pollo, filetes de contramuslo, etc. Cuando se trocean se preparan, se quedan una serie de productos de menor valor: despojos, cabeza, cuello y patas, mollejas, hígados y corazones y esqueletos. Conservación. Antes de su comercialización en fresco se someterán a refrigeración de modo que alcance los 0 grados centígrados en el interior de su masa muscular.
Carne de pollo. El pollo es el ave gallinácea de cría, macho o hembra, sacrificada con una edad máxima de 20 semanas, 5 meses y un peso que oscila entre 1 y 3 kilos. En la actualidad el pollo se cría de manera intensiva en las granjas y en 1 o 2 meses alcanzan los 1,5 kilos de peso. Debido a su gran versatilidad en la cocina y a su precio económico, es un alimento muy común en todos los hogares. Se pueden diferenciar varios tipos de pollo en función del sexo y la edad del ejemplar en el momento del sacrificio, variables que determinan las características organolépticas de la carne. Tenemos el pollo picantón, el pollo tomatero, la pularda, el capón y la gallina. Y luego también tenemos el pollo de corral. El pollo picantón es el ejemplar que se sacrifica con 1 mes de edad y 500 gramos de peso. Presenta una carne tierna y con poco sabor, adecuada para preparar al grill o a la parrilla. El pollo tomatero se sacrifica con un peso de 500-1000 gramos de carne firme, delicada y de buen sabor. La pularda es la hembra castrada y sobrealimentada sacrificada a los 6-8 meses de edad, con un peso de 2,5 a 3 kilos. Presenta una carne firme, tierna, sabrosa y de color blanco. El capón es el ejemplar macho castrado y sobrealimentado sacrificado con un peso de 3 a 3,5 kilos. Presenta gran cantidad de grasa entreverada, de modo que resulta una carne tierna, sabrosa y aromática, muy adecuada para preparar rellena y asada. Gallina. Es la hembra adulta y sacrificada tras agotar su capacidad de puesta. Se la emplea principalmente en la elaboración de caldos y sopas porque proporciona una carne dura pero de intenso sabor. Tradicionalmente se le da más valor al pollo de corral que a los criados en granjas intensivas, ya que crecen mucho más despacio. Los pollos de corral son más sabrosos, de carne más firme y menos grasa, aunque el valor nutritivo viene a ser el mismo. Hay que tener en cuenta que son animales que se sacrifican con más tiempo de vida y tras haber realizado mucho más ejercicio. Por tanto, su coste lógicamente también es superior, al igual que su aprecio gastronómico. Los pollos de granja ofrecen comercialmente la ventaja de que, además de ser más tiernos, tienen el mismo peso y son más jugosos. Carne de pavo. El pavo es oriundo de México, donde los conquistadores españoles le llamaron gallina de las Indias. Llegó a Europa en el siglo XVI a través de los jesuitas. En aquella época se convirtió en símbolo gastronómico de la monarquía y la alta sociedad y un tiempo después en protagonista de las comidas y cenas navideñas. Hoy en día se ha convertido en una carne muy demandada por su bajo contenido en grasas, fácil de digerir y su agradable sabor. Además, actualmente es muy utilizado como materia prima básica de diversos derivados cárnicos, fiambres, muy aceptados entre la población en general como el jamón de pavo y la pechuga. Otras aves. Tipos de aves de caza. Pues están la perdiz, la codorniz, el faisán, la pintada, el colín de Virginia, etc. Faenado de las aves. Cuando se compran en establecimientos avícolas, las aves están evisceradas siempre. Si proceden de cazadores, es necesario eviscerado, observación del hígado, observación de pulmones y molleja y observación general de la carne. Eviscerado, incisión abdominal, se extrae el paquete intestinal, descartar la existencia de vermes, o sea, gusanos. Después se lava para eliminar cualquier resto contaminante. Observación del hígado. La presencia de un moteado blanquecino nos lleva a pensar en coccidiosis, parásito protozoo, y el aspecto amarillento será indicativo de hígado graso. Observación de pulmones y molleja. Desplumado, eliminación de plomos. Observación general de la carne. Piel blanca y lisa al tacto. Carne elástica. Patas con espolones cortos. Esternón cederá con facilidad a la presión. El cuello tiene que ser firme. Por otro lado, el contenido graso de las aves de caza es escaso, por lo que suelen quedarse secas si se las asa. Esta es la razón por la cual suelen prepararse siempre en estofado. Carne de caza. En este sentido, hablaremos
de animales en estado salvaje. Son carnes con mucho menos contenido en grasa, por lo que también tienen menos colesterol, siendo recomendadas para personas con problemas cardiovasculares. Tienen mayor cantidad de proteínas y requieren un periodo de maduración mayor, lo que supone que las enzimas actúan más sobre la carne, haciéndolas más digestivas, y por otro lado será una carne con más cantidad de compuestos aromáticos. Es una carne fatigada en mayor o menor grado, es dura por lo que normalmente requiere más maduración, y los platos elaborados llevan un tratamiento culinario severo para ablandarla.